Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, jurista, exministro de Estado, investigador, excontralor general del Estado, para hablar sobre este tema importante, el papel de la Contraloría General del Estado y también en el actual esquema jurídico, quien designa a las autoridades de control es el Consejo de Participación Ciudadana, que concluyó con la proclamación de resultados. Se disolvió la Comisión Ciudadana y resulta que para este lunes la Revolución Ciudadana pretende que comparezcan los vocales del Consejo de Participación para decirles que han hecho, quieren echar abajo lo que felizmente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Clonfe, ya convocó a la primera sesión del Pleno. 10:45 debe posesionarse el nuevo Contralor General del Estado, el doctor Mauricio Javier Torres Maldonado. ¿Cómo enfrentar esto, doctor Marcelo Merlo? Muy buen día. Buenos días, licenciado. Yo creo que el tema de la designación de Contralor General del Estado para el partido Alianza País tiene una trascendental importancia. ¿Y por qué? Porque la Revolución Ciudadana, con los 10 años de desgobierno, siempre, toda una vida, trató de disminuir a la Contraloría General del Estado. Reconoció desde luego que es una institución que, de las pocas de nuestro país, tiene una institucionalidad bien forjada. Desde luego que ha habido pues esas excepciones en las cabezas, con 2 excontralores condenados, en fin, pero la institución en su 99% goza de gran credibilidad en el país. Y entonces vemos cómo, por ejemplo, en las reformas que la Asamblea propuso a la Constitución de la República en el año 2014, recordará el licenciado Rivadeneira que esa fue una reforma tramitada por la Asamblea, la que de acuerdo con la Constitución deben darse 2 debates, el uno un año después, y había una gran prisa pues en hacer esa reforma, la famosa reforma en la cual se cambiaba la Constitución del 2008 para que exista una reelección indefinida, en este caso también para que se declare como servicio público la comunicación, etcétera, etcétera. Ahí se propusieron 2 reformas a la ley a la Constitución respecto a las funciones de la Contraloría General del Estado. ¿Cuáles fueron esas 2 reformas? Muy sencillo. En la primera reforma, es decir, 2 reformas. La primera consistió en cambiar el artículo 211 de la Constitución, eliminando la frase y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. ¿Qué dice el artículo 211? La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado. Esta frase clave se suprimió en la resolución de reforma constitucional dada por la Asamblea. Y en el inciso segundo del artículo 212 se eliminó también la palabra gestiones. ¿Qué dice el inciso segundo? Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas
e indicios de responsabilidad penal relacionadas con los aspectos y gestiones. Eliminadas estas dos, en un caso una frase y en el otro caso una palabra, lo que quisieron es prácticamente reducirle a la Contraloría a que haga algo que casi no tiene sentido, porque si eliminamos la palabra gestiones, toda entidad pública tiene que realizar gestiones. Fue creada para algo. Bueno, no me alargo, licenciado Rivadeneira. Esto aprobó la Asamblea y con una premura salvaje porque tenían que reformar todo antes de diciembre del 2015 para que entre en vigencia desde el 1 de enero de 2016, en que comienza ya la campaña para la elección del 2017. Esto, a Dios gracias, la propia Corte Constitucional en el año 2018 derogó y ahora tenemos el texto completo. Concluyo, ha habido siempre este interés del correísmo y ahora en estos días está ocurriendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Yo he registrado precisamente que en las últimas horas, como usted bien señalaba, licenciado Rivadeneira, son asambleístas correístas los que pretenden frenar la posición del nuevo Contralor, del doctor Torres. Para el efecto, ¿qué es lo que han propuesto? Han propuesto, primero, que concurran a una comisión que preside pues, la Revolución Ciudadana, que concurran los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que expliquen el procedimiento para la elección del actual, yo digo actual porque ya es incuestionable que es el nuevo Contralor, el doctor Torres. Y luego le piden al presidente de la Asamblea, esto sí ya parece una suerte de alevosía, le piden que antes de que se posesione el doctor Torres, se fiscalice el procedimiento de designación. El doctor Torres ya lo dijo en alguna entrevista en Ecuavisa hace unas 2 o 3 semanas, que es absurdo lo que se quiere hacer. 2 interesados del correísmo pretenden que se hagan nuevos exámenes, que se analice cómo se hicieron las pruebas. Si la comisión de selección ya está disuelta, ya no existe, ya es imposible volver atrás, es un proceso ya concluido. Doctor Marcelo Melo, efectivamente es el asambleísta Patricio Chávez, que encabeza la Comisión Legislativa de Transparencia y Participación Ciudadana. Esta es una clara evidencia de que no quieren que este contralor elegido en este concurso, sino echar abajo, seguramente uno puede presumir, quieren poner también contralor como tuvieron el contralor Carlos Polis Fayoni o luego el contralor Pablo Celi, que fueron sentenciados por corrupción. Desde luego, desde luego. ¿Y por qué se están esmerando en forma ya desbocada, perdón la expresión, licenciado Rivadeneira, porque conocen, entiendo que conocen porque eso es público también, o algo público, qué es lo que se propone el nuevo Contralor? Es interesante advertir que evidentemente de lo que se trataría es de inaugurar una nueva Contraloría con 8 ejes que voy a reseñar, si usted me permite, muy rápidamente, y eso, como es obvio, les aterra al correísmo. ¿Cuáles son esos ejes? Primero, se trata de que la Contraloría cambie totalmente o radicalmente. A ver, lo primero,
mejorar el sistema de control interno. Hay un artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en el que se señala que el control interno es un proceso responsabilidad de la máxima autoridad, de las direcciones, de las subdirecciones, de los departamentos, en fin, de toda la entidad. El nuevo Contralor propone un verdadero control interno, en donde se pueda influir en los servidores del Estado para que realicen sus actividades con dominio de la razón de ser de la entidad en la que laboran. No olvidemos que en el Ecuador tenemos alrededor de 6.000 entes contables. Si no hablamos de los ministerios, de las secretarías, de los municipios, de los consejos provinciales, de las autoridades portuarias, hablamos de todos los colegios, hablamos de las empresas del Estado, en fin, son instituciones que tienen capacidad para actuar, para ejecutar los presupuestos, y si al interior de esas entidades los funcionarios públicos no tienen la convicción de que el sistema de control interno les permite ejercer sus funciones a cabalidad, con responsabilidad, pues el país fracasa, como viene ocurriendo en los últimos años y ocurrió en los años de la Revolución Ciudadana, en donde se saquearon, según cálculos de la Comisión Anticorrupción a la que yo pertenecí, alrededor de 35.000 millones de dólares, siendo conservadores en esa cifra, porque 35.000 millones, licenciado Rivadeneira, es un 10% de la suma de los presupuestos del Estado que manejó el correísmo durante 10 años. El presupuesto pues bordeaba siempre los 28, 30, 32.000 millones de dólares anuales. En 10 años son 300, con los añadidos son 350.000 millones. El 10% son 35.000 millones. Cuando era de dominio público, que no es que tomaban el 10% de los recursos destinados a obras públicas, sino el 30%. El anticipo iba a los bolsillos o a las cuentas privadas de esta gente. Bien, entonces el primer eje es ese. El segundo es brindar asesoramiento para la contratación pública de todo el proceso, a fin de que se evitan errores. En la Contraloría, en el año 2021, se creó una Dirección Nacional de Contratación Pública que permite determinar la pertinencia y favorabilidad previa a la suscripción de los contratos. No olvidemos que fue el correísmo el que eliminó el dictamen previo de la Contraloría y de la Procuraduría a la contratación pública. Y claro, esto hace que se cometan toda suerte de irregularidades. Ahora tenemos ya una dirección de contratación pública, de tal manera que el nuevo Contralor lo que pretende es que esta dirección de contratación pública, que funciona, insisto, desde el año 2021, tenga la facultad de perfeccionar lo que viene siendo ahora, es decir, el que exista una suerte de dictamen previo en el que se establezca la pertinencia del acto que se va a contratar. No olvidemos, licenciado Rivadeneira, el abuso que se dio en el sistema de contratación pública. No sé si usted recordará que hubo un momento en que se declaró en emergencia determinado
grupo de actividades. No sé si usted recordará. Claro, efectivamente, doctor Melo, se declaraba emergencia para poder hacer, parte de ello fue los contratos, muchos de ellos cuestionados. Claro. La Ley Orgánica de Contratación Pública establece, leo, ¿qué son situaciones de emergencia? Esto parece de replay para todos los ecuatorianos que nos escuchan en este momento, en esta prestigiosa emisora. ¿Qué son? Leo la ley. Situaciones de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves, tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa, guerra internacional, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional. Una situación de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva. Imagínense encasillar en esta definición el sector de la educación, el sector de la salud, el sector de transporte, para contratar, no digamos tan a dedo, pero prácticamente a dedo, porque con este sistema, la propia ley permite que se cambien los sistemas de contratación. Ya no hay el presupuesto referencial, ya no existe pues una fórmula en la que los ecuatorianos nos aseguremos de que las cosas se hacen bien. Eso se hizo, declarar en emergencia algo que no es lo que, como hemos señalado, obedece a un acontecimiento como terremoto, inundación. Como que el Ecuador estaba en eso para contratar como se contrataba en esa época. Ese es el segundo eje en el cual va a haber un cambio radical. El tercer eje, licenciado Rivadeneira, es la implementación de una auditoría forense. Bienvenida a esta idea del nuevo Contralor, del doctor Torres, para fortalecer los informes con indicios de responsabilidad penal que a veces se archivan en la Fiscalía por una falta de precisión en las auditorías. La auditoría forense, como se menciona pues en esta propuesta del doctor Torres, busca evidencias que sean pruebas para demostrar si existen o no fraudes o delitos. Esta herramienta permite detectar comportamientos delictivos y así evitar o prevenir actos de corrupción. Yo hago mención a los presupuestos referenciales, licenciado Rivadeneira. Yo creo que esta auditoría forense tiene que estar ligada mucho a un sistema por el cual se generalicen con mucha precisión los presupuestos referenciales. ¿Qué es un presupuesto referencial? Es un presupuesto que el auditor puede recabar de una institución privada, por decir algo. Se está construyendo un hospital privado y se está construyendo un hospital público. En la clínica privada, la empresa que está construyendo establece cuánto va a costar cada cuarto del hospital, incluyendo los servicios que están en el cuarto del hospital, que es la cama, que son todos los aparatos para el monitoreo de los pacientes, el amoblamiento de esa cama, y lo que está relacionado con la permanencia de una persona allí, ligado con lo que cuesta los cuidados intensivos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que cuesta el sistema de instalación de un hospital con los calderos, el agua que tiene que ser lo más bien hervida, todo lo que sea.
Entonces ahí saca un presupuesto referencial. Y cuando ve que en el hospital público, en el presupuesto que han hecho, existen unas diferencias abismales, pues simplemente no se permite que eso ocurra. De manera que este eje es muy importante. El cuarto eje que propone la Contraloría, el doctor Torres, es profesionalizar al personal de Contraloría. Los sistemas de control en todas partes del mundo y en el primer mundo, sobre todo, tienen un avance con la globalización extraordinario. Entonces, él propone, pues como es obvio, que la gente se vaya especializando en el exterior, que adquieran un mayor conocimiento de las llamadas auditorías y tecnologías de auditoría. Y por lo mismo, él cree que debe fortalecerse mucho el centro de capacitación de la Contraloría. No sé si usted recordará, licenciado Rivadeneira, cuando yo fui Contralor hace tantos años ya, le di un rol muy importante a la que en ese entonces se llamaba Dirección de Capacitación y luego el Centro de Capacitación. La tesis es que hay que capacitar no solo a los funcionarios de Contraloría, sino capacitar a los servidores públicos en cursos específicos. Uno de ellos, por ejemplo, la contratación pública. Otro... La contabilidad gubernamental, por ejemplo. La contabilidad, usted tiene una memoria prodigiosa. ¿Qué es lo más importante? Porque tiene que haber un solo sistema de contabilidad gubernamental para la generalidad de las entidades del Estado, salvo entidades, las financieras, las empresas como Petroecuador, etcétera, que demandan una contabilidad, un sistema de contabilidad diferente. Y en eso se ha avanzado lamentablemente, no tanto como sería de desear. Este Contralor propone pues mejorar radicalmente aquello. El quinto eje es que propone que no se dañe la imagen de la Contraloría. Y él dice tajantemente, es preciso sancionar en forma ejemplar a aquellos funcionarios corruptos y propone, como es obvio, que el ejercicio de las actividades de la Contraloría gocen de la mayor transparencia, Él dice pues que los que no están en esa línea, esos funcionarios tendrán que ser separados. Un sexto eje ya es a nivel nacional. Propone que en todas las entidades del sector público, como parte del sistema del control, debe hacerse una evaluación integral del personal para determinar debilidades, fortalezas y amenazas del talento humano. Ahora pues se llaman direcciones del talento humano, antes eran las direcciones de personal, recordará usted. De tal manera que con criterios técnicos y objetivos se debe realizar esa evaluación a fin de que la transparencia y la rendición de cuentas sea una regla general. Hay la ley de acceso a la información que cualquier ecuatoriano puede pedir a cualquier entidad del Estado cómo está ejecutándose el presupuesto, en qué se está gastando. Y la información debe darse, porque es una ley de acceso a la información, salvo ese tipo de información que es reservada por razones de seguridad nacional. Es decir, un ciudadano no le puede pedir al Ministerio del Interior, de Gobierno, de Defensa, que le dé información sobre qué tipo de armamento moderno están adquiriéndose, etcétera, por obvias razones. Salvo esa excepción, todo lo demás tiene que estar en el pleno conocimiento de la ciudadanía. Este es el sexto eje. Doctor Merlo, ¿por qué el temor
a que se posesione de estos sectores. Muchos de ellos tienen sentencias condenatorias, fueron aliados de un contralor prófugo y procesado en los Estados Unidos. ¿Por qué el temor a que actúe el auditor de cuentas, como se denomina el Contralor General del Estado? Porque no olvidemos que la Constitución y algunos artículos ya del Código Orgánico Integral Penal, a las personas que son sancionadas por la Contraloría, no digamos sancionadas por los jueces, previo los exámenes que hace la Contraloría y que la Fiscalía pues hace la comprobación de los delitos, los bienes también que tienen esas personas tienen que ser entregados al Estado. Sí, no solo es la prisión, sino también los bienes. Y a propósito, no olvidemos nosotros lo trascendental que fue el referéndum y que se dio en el año 2019 en la presidencia de Lenín Moreno. Ahí se resolvió, no olvidemos, licenciado Rivadeneira, que los funcionarios condenados por haber cometido delitos contra los bienes públicos, no solo que van a prisión, sino que también no pueden desempeñar cargos públicos de por vida. De por vida. Esto se resolvió en el referéndum del año 2018. 2018. 4 de febrero de 2018. Ahí hubieron pues preguntas, ¿no? ¿Está usted de acuerdo para que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona considerada por acto de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política y con la pérdida de sus bienes? Esta pregunta tuvo el 73,71% de sí, licenciado Rivadeneira y ecuatorianos. No pueden volver a desempeñar cargos públicos. El economista Correa, sancionado, y todos los demás, el ex vicepresidente Glass, todos los demás, no pueden volver a desempeñar cargos públicos, no pueden ser candidatos a nada. Y además tienen que devolver la plata mal habida. La segunda pregunta fue el principio de la alternabilidad. O sea, no podían permanecer todo el tiempo en el poder como se había resuelto en esa famosa enmienda ordenada por la Asamblea Correísta y que la propia Corte Constitucional dejó sin efecto. Y entonces, esa pregunta tuvo cosa curiosa. En esa pregunta hubo el 64% por el sí y el 35% por el no. Ese 35% es del correísmo. Esos que querían que no haya alternabilidad en el país. Y ese 35%, usted estará de acuerdo conmigo, se mantiene. Se puede ver en las elecciones, ¿no? Se mantiene. Y ese es el que está presionando también ahora para que la Contraloría pues no pueda hacer las funciones que debe hacer en este orden del que estamos mencionando. Había pues unos 2 ejes más que podemos sintetizar. Un sexto eje es que no, ya comentamos, ¿no? Evaluación integral del personal, el sexto eje. El séptimo eje es que cambios con un nuevo modelo de auditoría gubernamental. El doctor Torres sugiere que se hagan cambios en la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Hay una sugerencia que me parece novedosa,
no tan nueva, porque ya se le practica en otras partes. Yo, cuando ya dejé de ser contralor, años después, desde las cámaras de la producción, a través de la ONG Internacional Anticorrupción, se sugería que en el sector privado se hagan pactos de integridad. Yo recuerdo, allá por los años 90, yo estaba en la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Cámaras, me visitaron los contratistas del sector de la construcción, proveedores de maquinaria, volquetas, tractores, de maquinaria pesada, digamos, para las empresas, el Ministerio de Obras Públicas, otros ministerios que demandan también volquetas de bienestar social, que hacía el tema de aseo de calles, en fin. Y me revelaron lo siguiente. Me dijeron, doctor Merlo, ayúdenos desde el sector privado. Ayúdenos porque ya no hay más, ya no podemos más. Se produce una licitación, gana en buena ley una. Fueron a visitarme los presidentes y gerentes de las grandes empresas, unos 8 o 10. Ganamos cualquiera de nosotros. Vamos al ministerio, a la secretaría, al comité de licitaciones. Y la secretaria dice, bueno, ya se resolvió adjudicarle a usted, pero hay que convocar al comité para que apruebe el acta. Salía el encargado que fue allá a averiguar qué pasó con la adjudicación y allí decía, vea, es que para que se apruebe el acta es necesario pagar para que se elabore pronto esta acta y no otras, y ¡pam! Iba sacando un 1%, un 0,5%, etcétera, etcétera. Luego, pues que para convocar a los miembros del comité, a la comisión técnica, para que ratifique los términos en que se había ganado la licitación, etcétera. Me llegaron a decir que la suma de todo lo que piden ya alcanza al 15%, y la utilidad que ellos tenían en la venta de esa maquinaria para el Estado era el 15%. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Castigar al servicio postventa. Y el Estado se perjudicaba. Entonces decía, pues, queremos nosotros notarizar un compromiso por el cual ninguno de nosotros da un solo centavo. A eso se le llama, licenciado Rivadeneira, pactos de integridad. Una sugerencia interesante que hace nuevo Contralor, yo la recojo con mucha emoción. Muy bien. Algo que se propuso, como le digo, hace unos 20 años, yo había dejado ya largo de ser Contralor del Estado, y estuvimos a punto de hacer un pacto y llenar en el Coliseo Rumiñahui a los trabajadores de estas grandes empresas, que eran alrededor de 10,000 personas. Cosa curiosa, uno de ellos no quiso. ¿Por qué será? No digo el nombre por ética. En todo caso, no es mala la idea sobre esto. Y lo último que pide, pues, es mejorar el presupuesto de la Contraloría, porque él cree que este rato acreció tanto el Estado ecuatoriano que ya los recursos son insuficientes. Claro. Doctor Merlo, quisiera comprometerle a seguir hablando. Esperemos que no haya ningún inconveniente. Este martes asuma su papel un profesional de la administración, de la auditoría, el doctor Mauricio Javier Torres Maldonado, y evaluamos estas ideas que son importantes desde la voz de la experiencia. Al doctor Marcelo Merlo Jaramillo, ex Contralor General del Estado, muchas gracias su atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias, licenciado. Muy gentil. Siempre a sus órdenes. Muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria, 7:19 en el territorio continental ecuatoriano, y buscando la verdad, volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el constitucionalista y académico doctor André Benavides
para hablar sobre la tabla de consumo de drogas y la derogatoria que ha dispuesto el presidente Daniel Noboa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. En el Nuevo Ecuador, protegemos a nuestra juventud